Hola a todos. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí una vez más. Y hoy toca hablar del circuito de Jerez, ¿no? Sí, vamos a hacer nuestra previa, como estamos haciendo, como hemos hecho hasta ahora en los otros tres circuitos anteriores. Vamos a hacer un repaso por un recorrido, vamos a darle una vuelta al circuito, vamos a ir contando un poco sus secretos, sus curiosidades y las anécdotas que han pasado, los puntos de adelantamiento, en fin. Si quieres empezamos ya directamente. Pues venga, a saco. Venga, bueno, para los que nunca habéis visto este tipo de vídeos en el que hablamos del circuito, os explico un poco todos los numeritos que veis aquí. Los números, hay unos circulitos verdes con un número y unos circulitos rojos con otro número. Esos son en verde están las velocidades mínimas que se alcanzan en cada punto y en rojo están las velocidades máximas que se alcanzan en cada punto. Luego también veis otros circulitos rosas que pone tercera, cuarta, quinta. Esas son las velocidades en el punto en el que los pilotos de MotoGP cambian de velocidad, ¿vale? Y luego, bueno, los circulitos negros que veis con el número en blanco son el número de las curvas. Jerez tiene casi todas sus curvas tienen un nombre, ahora lo vamos a ir viendo, y si quieres, pues bueno, empezamos ya un poco a darle la vuelta, esta vuelta que le vamos a dar al circuito de Jerez. La recta de meta, ya la estáis viendo, es la recta que ¿cómo lo diría? Se ve aquí arriba del todo, ¿veis? La curva 1, pues esta es la recta principal de meta. No es la recta más larga ahora veremos cuál es, y como podéis observar, en la recta de meta solo se mete quinta de velocidad. Ya veréis que la sexta velocidad solo se mete en una ocasión. El circuito aquí, justamente cuando estamos llegando a la primera curva, sube un poco de nivel. Es una curva preciosa, una curva intrascendente. Llegamos a esta primera curva que se llama curva Expo 92. Lo primero que me viene a la mente aquí de esta curva es a Valentino Rossi, ¿no? Valentino Rossi aquí protagonizó dos acciones, una por culpa suya y otra que se vio involucrado. Una fue en 2006, que tengo por ahí una foto, si ves 2006, hay una foto que se ve la salida, que se ve Valentino con la moto amarilla de Camel, con la Yamaha de Camel. Esta foto. Esto fue en 2006. Veis aquí un piloto con la moto de Fortuna, el número 24 en amarillo. Es Toni Elias. Esto fue 2006, primera carrera del campeonato. El campeonato era la primera vez que empezaba en Jerez. Y Toni Elias entró un poco colado y se llevó por delante a Valentino Rossi y lo tiró al suelo. Valentino cogió la moto, pero aún así no cogió ni siquiera un punto, ¿no? Y os pongo Y esto. ahí veo que iba con el casco de Ángel Nieto, No, es que era muy ¿no? parecido. Anda. Ese casco solamente lo llevó esa temporada, que era amarillo blanco y con lo que se le ve en la media luna, la luna que él que llevaba siempre en el lado izquierdo, y en el otro lado Ah, son los rayos del sol. No era ya, el ya, casco de Ángel ya. Nieto. Y bueno, aquí la moto que se ve número 15 era Sete Gibernau en su última temporada con la Ducati. Y bueno, lo más importante de esta foto que quería explicar es que Valentino Rossi se cayó aquí. Toni Elias también fue en ese mismo año en el que en la penúltima carrera le quitó la victoria en el último momento. Y aquel año Valentino perdió el título frente a Nicky Hayden, en parte por esta acción y por lo que pasó en Portugal y por lo que pasó en Valencia. En fin, que me enrollo con otras cosas, ¿no? Sí, Solamente quería, sí. Ya solamente estamos en quería, Valencia. bueno, solo quería decir bueno, que Toni Elías influyó mucho en que Valentino no fuera campeón aquel año y todo empezó en la primera carrera. En esa primera curva también recordamos que Valentino Rossi en el año 2011, en su primer año en Ducati, de las pocas veces que ha llovido en Jerez, se intentó adelantar a Casey Stoner, apuró más la frenada, se cayó y se lo llevó por delante. Y bueno, aquello de tu ambición ha podido más que tu talento y todo aquello, ¿no? Pues ocurrió en esta primera curva de Jerez. Curva que se llama Expo 92, ¿no? Lógicamente en honor a la Expo Universal de Sevilla que se hizo en 1992. Bueno, curva número 2, curva Michelin, ahí el circuito baja un poco y esta es una de las curvas donde en los últimos años no se producen muchas caídas, pero era un sitio donde más caída había. Si os dais cuenta, al final de recta de meta se mete segunda velocidad y aquí es un sitio donde desde la primera curva hasta la segunda los pilotos exprimen la segunda, ninguno cambia a tercera en ninguna de las categorías. Siempre ahí, cuando los que estáis en esa zona, escucharéis que el motor sube mucho de vuelta, pero todos lo hacen así, ¿no? Alargan un poco esa segunda, la suben de vuelta para directamente cortar gas, frenar y meterse en esta curva 2, que es una curva es la más lenta del circuito, es la curva que se llama curva Michelin, y lo importante de esta curva es no salir muy abierto, porque lo importante es la salida hacia la curva 3. Los pilotos lo que hacen es que se quedan muy pegados en el interior de la curva 2 y rápidamente hacen el cambio a la 3, este cambio es muy espectacular, y se meten en la curva 3
Toda esta es una zona muy rápida, meten tercera enseguida conforme están saliendo de la curva 2, hacen todo esto en tercera. Este viraje es muy rápido y esta zona fue donde Michael Duhan, por ejemplo, se lesionó en 1999 y donde Marc Márquez se salió en 2020, volvió a pista, o acordaron la remontada que hizo, llegó otra vez, se quedó prácticamente en última posición, remontó hasta la segunda posición y aquí nuevamente, saliendo de la curva 3, se cayó y con la mala fortuna de que la onda le golpeó en el brazo derecho y le rompió el húmero, y desde entonces, pues bueno, hemos tenido todo el calvario que ha pasado Márquez, pues fue en esta zona, ¿no? Curva 4, justamente cuando estamos saliendo de la curva 4 es donde se acaba el T1, y ya que estamos hablando del T1, decir que en este primer parcial uno de los pilotos más rápidos es Fabio Quartararo. Siempre aquí el año pasado fue el más rápido, pero normalmente también en 2020, que ganó las 2 carreras que se corrieron en Jerez, también marcaba las diferencias en este T1. Aquí los pilotos saliendo de esta curva 4, que la curva 3 y la curva 4 son de las pocas que no tienen nombre en Jerez, saliendo de esta curva 4 se mete cuarta, aceleran, y esta parte del circuito no es del circuito original, aunque el circuito original, esto que estamos viendo, es desde el año 92, o sea que es súper antiguo, pero antes, en origen, cuando este circuito se construyó en el año 86, esta zona, hasta la curva 5, que es la curva Sitopón, eran 2 curvas y una pequeña recta, o sea, no era como vemos ahora, ¿no? Sino que todo esto se modificó por la curva 5, ¿no? Y luego, a partir de la curva 5, tenemos la recta que lleva hasta Dryside, y aquí teníamos una chicane también que se quedó anulada, ¿no? La curva Sí, 5... hay que decir que en esta curva del paso de la curva 3 a la 4, o no, el paso por la curva 4 es una parte del circuito de esas que está prohibido caerse, porque se va súper rápido ahí, se va en aceleración, y es uno de los sitios que los pilotos tienen marcado con una X. Aquí caerse no. Sí, es una curva muy rápida. Como podéis ver, en su punto más lento se hace sobre 175 kilómetros por hora, ¿no? Llegan hasta los 210 kilómetros por hora, que es decir, que Jerez es un circuito lento, eh, porque su media es muy lenta, tiene triángulos que le hacen bajar la velocidad, pero sí que tiene curvas de mucha velocidad, como la curva 4, que estamos rondando los 180 kilómetros por hora en su máxima inclinación, ¿no? De ahí llegan ya acelerando hacia la curva Sitopón. La curva Sitopón es la parte más alta del circuito, una curva derecha muy parabólica, una curva ciega. Y aquí voy a contar una cosa que llama la atención a mucha gente cuando se lo digo, y es que hay muchas veces que los pilotos no solo se salen por fuera, sino que a veces se salen por dentro. Pues Dani Pedrosa, que es un piloto que le pasa esto en este circuito, hay 2 puntos en este trazado donde él se sale por dentro del circuito, y uno es la curva Sitopón. Supongo yo que lo seguirá haciendo igual. Él se come el piano por dentro, pero lo apura muchísimo. En vez de apurar el piano por fuera, lo apura por el interior. Él empieza a trazar, y yo tengo fotografías, no he puesto aquí ninguna, pero es muy típico, muy característico de él verlo, que casi que está pisando las florecillas que hay por el interior de esa curva. Se sale de la curva 5, que es la curva Sitopón, y justamente ahí, nada más salir, el circuito baja, hace una fuerte pendiente hacia abajo, se mete cuarta, que por eso en esta parte del circuito vemos que las motos levantan, y es porque el circuito cae bastante, y llegamos al sitio donde se coge la mayor velocidad punta, el único sitio donde se pone tercera velocidad, que es en la recta de atrás, ¿no? Tercera, sexta. ¿Cómo? En que se pone sexta. Has Sexta, dicho, sí, he dicho tercera, no, quería decir sí. que se pone sexta velocidad. Se sale en tercera de Sitopón, cuarta, quinta, y se pone sexta velocidad. El único sitio donde se pone sexta. Se llega, el año pasado, lo normal es que se llega a 295 kilómetros por hora, aunque Zarco el año pasado por primera vez superó los 300 kilómetros por hora en este punto. Pero lo normal en carrera es que no se llega a esos 300 por hora. Es la frenada más fuerte de todo el trazado. Se pasa de los 300 a los 79 kilómetros por hora, y uno de los principales puntos de adelantamiento. Antes teníamos más puntos en la parte que habíamos visto del circuito, como era la curva 1 y la curva 2, pero hoy en día en MotoGP apenas se ven adelantamientos al final de la recta de meta, no se ven adelantamientos en la curva número 2, a menos de que sea en la salida, que sí que es verdad que como los pilotos en la salida no hacen bien la trazada de la curva 1, porque unos entran más colados, entran por fuera o se quedan sin velocidad, eso permite que sí que en la primera vuelta puedan adelantar en la curva 2. Pero luego, a lo largo de la carrera, lo normal en los últimos años no se ven adelantamientos ahí. El principal punto de adelantamiento que vemos es la curva Dryside aquí. Hoy en día esta curva Es se la llama curva Dani Pedrosa. 6.
que es Sí, la curva 6, ¿no? Dani sí, Pedro Sabra. sí. En la curva estamos viendo el mapa del circuito, el punto más abajo que tenemos del trazado, esa es la curva Dry Side. Frenada fuerte, toda esta parte del circuito es muy plana, se acelera muy fuerte y llegamos a una parte muy crítica del circuito, salen de aquí con muchísima aceleración. Por este tipo de viraje, Bagnaia dice que Jerez es un circuito a stop and go, pero la verdad es que es el único que lo llama así, ¿no? Por este tipo de que se frena muy fuerte y se acelera muy fuerte en este sitio. Se mete tercera y llegamos a la curva 7, otra de las curvas que no tiene nombre en este circuito. Este es un sitio muy conflictivo porque hemos visto que si cuando los pilotos se caen al inicio de la curva, llegan con mucha violencia al air fence. Si os dais cuenta, desde la curva 7 hacia la curva 13, que es la entrada en meta, hay muy poco espacio. Aquí tengo marcado en color naranja, amarillo-naranja, tengo marcado lo que es la escapatoria. Si os dais cuenta, esa escapatoria no se puede agrandar más porque si no se metería en la escapatoria, en la zona de ensanche que tiene la entrada de la curva 13. Ahí simplemente pasa el vial de servicio, pasa en mitad de ahí y no hay nada más, no hay más espacio para agrandar esta zona. Esta curva, como podéis ver, se hace rondando los 180 km por hora en su punto más lento. Por eso, explico un poco para que os hagáis una idea cómo se hace esta curva. Cuando los pilotos salen de dry shot, se pegan también, intentan no alargar este viraje, sí que pisan el piano, una vez que están saliendo de la curva 6, pisan el piano que se encuentran a su izquierda, pero rápidamente se pegan al máximo a la derecha y antes de tocar freno, antes de cortar gas, ya están inclinando. Esta es una zona muy bonita de ver porque ves que van con mucha velocidad, los pilotos a casi 200 por hora están inclinando la moto para hacer el viraje de 7, que es un viraje muy importante donde se gana tiempo. Problema hay, una caída ahí es muy, muy peligrosa, ¿no? Acordaros de la caída que tuvo Márquez, me parece que también Pol Espargaró, que llegaron con la moto muy fuerte al air fence, ¿no? El año pasado no se vio este tipo de caída, afortunadamente, se vio más en el pasado, pero bueno, tener en cuenta esto. Curva 7 se pasa a mucha velocidad, se exprime muchísimo la tercera velocidad ahí, se llega a 210 km por hora y aquí llegamos a la curva 8, que es la curva Jorge Martínez Aspar. Esta curva en el pasado era un sitio en el que no se veía adelantamiento, pero el año pasado Márquez se inventó aquí un adelantamiento. Recordad, Márquez tiene una habilidad especial en los virajes a izquierda. No encontraba la manera de adelantar a Miller en ninguna otra parte del circuito. Acordaros el año pasado, los pilotos en la recta, tanto en la recta de meta como en la recta que lleva la curva Dani Pedrosa, decían que si cuando se metían detrás de los otros pilotos para cogerle el rebufo, las presiones de los neumáticos subían, se hacían las motos inconducibles y no podían adelantar en estos sitios que antiguamente sí eran los sitios claros de adelantamiento. Entonces, Márquez se inventó un adelantamiento aquí por el interior, apuró más, esa tercera la llevó más al límite y se metió por el interior. Cuando en el pasado hemos visto que los pilotos intentan meterse por el interior de la curva 8, de la curva Spar, suelen salir abiertos y perder esa posición, pero Márquez aguantó, resistió ahí y ganó la plaza a Jack Miller, ¿no? Esta curva 8 es muy bonita, da comienzo a toda la parte donde se concentra la mayor parte del público de Jerez, que es toda la parte de la curva 9, 10 hasta la 11, que es la parte de Nieto y Peluqui. Nieto es la curva número 9 y Peluqui es la curva número 10. Y es muy bonito porque los pilotos salen en tercera con muchísima aceleración y aquí se ven siempre, saliendo de la curva 8, se ven unas derrapadas preciosas. El primer piloto que yo vi aquí derrapar de forma espectacular fue Michael Duhan en el año 92, antes de que se lesionase. Llevaba un campeonato, llevaba una trayectoria de victoria, 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 y aquí iba muy sobrado y se marcó aquí una derrapada que podéis buscarla ahí en las bibliotecas que hay de YouTube y demás, pues muy espectacular. Es un sitio que los pilotos derrapan para terminar de hacer el giro de esa moto, o sea, para terminar de hacer girar la moto, y bajan a segunda y se meten ya en la curva 9, que es la curva Nieto. Aquí hay un punto también de adelantamiento por cambio de dirección. También estamos viendo aquí que los pilotos utilizan este sitio para adelantar. Así que delante del público y adelantando aquí es un sitio muy bonito para ver las carreras. De hecho, Pecino, que lo sepáis, normalmente se pone entre las 9 y 10 para ver las carreras, ¿no es verdad? Sí, más bien en la 10, porque así veo la aceleración. Y la pantalla, que también aquí hay pantallas Sí, donde podéis ver si es la primera vez que vayáis a Jerez, no os preocupéis, que Jerez es un circuito donde las carreras se ven muy cerca, hay otros circuitos que las gradas están muy lejos. Jerez todavía está, aquí lo podéis apreciar, es que se ven las gradas prácticamente detrás de la escapatoria y se vive un ambiente especial. Yo os recomiendo que tenéis que ir aquí. Siempre se hablaba que la catedral del motociclismo era Assen, pero ya hace tiempo que Ángel Nieto bautizó que la catedral era Jerez y la verdad que merece la pena que vayáis.
Así que aquí tenemos otro punto de adelantamiento que es el cambio de dirección de la 8 a la 9. Normalmente los pilotos cuando hacen ese cambio de dirección, su trazada, como pasa en otros circuitos, la trazada al final lo que hacen es que anticipan el cambio de dirección, eso hace que ataquen la curva de otra manera, con un ángulo distinto, y que la trazada sea peor, pero una vez que están por delante, el que viene por detrás ya no sale lo suficientemente abierto el que ha hecho el adelantamiento como para el que ha sido adelantado meterse otra vez por el interior. Simplemente le fastidia un poco la trazada, pero es un sitio de adelantamiento claro. Curva 10, curva intrascendente, curva que simplemente es un punto de aceleración, ahí es muy difícil adelantar, de hecho ni siquiera recuerdo ningún adelantamiento. Tercera, cuarta y llegamos a la parte más conflictiva del circuito a nivel técnico, ¿no? Que son la curva 11 y 12, dos curvas muy rápidas. La curva 11 es la curva de Alex Cribillé, una curva muy rápida, y la curva 12 todavía más rápida. Es un sitio donde se marcan las diferencias. Y siempre ha pasado desde que se debutó en este circuito en el año 87, los pilotos siempre saben que el tiempo se hace en estas dos curvas. Y hablando de Márquez, pues estamos hablando de que si este circuito se girase al revés, seguramente le iría mejor que como se gira, ¿no? Siempre él aquí, aunque lógicamente Márquez tiene la habilidad de ir rápido en todos los circuitos, tiene victorias en todos los sitios a los que vamos, pero seguramente que donde él marca más la diferencia, aquí se quedan anuladas, ¿no? De hecho, después de estas dos curvas rápidas, decía una anécdota, por ejemplo, ¿no? Aquí veis la escapatoria la agrandaron me parece que a partir de 2006, la agrandaron porque sé que las motos cada vez hacen la curva 12, la curva Ferrari, cada vez la hacían más rápido y la escapatoria se quedaba corta. Cuando agrandaron esta escapatoria quitándole terreno al paddock, porque lo que se ve detrás del 178, del 233 que estáis viendo, donde están marcados, eso ya es el paddock. Cuando se agrandó esta escapatoria, fue la primera vez que en Jerez se bajaron los tiempos de verdad. O sea, si estamos hablando de que cada año se bajan 2, 3 décimas los tiempos, ese año se bajó un segundo y medio. Fue una barbaridad lo que se bajaron los tiempos, simplemente porque en este parcial los pilotos, al no ver el muro tan cerca, aceleraban mucho, daban gas mucho más. Tras esta curva 12 llegamos a la entrada en meta, que es la curva más conflictiva y la que ha decidido muchas carreras y donde acostumbra que pasen cosas, ¿no? Que es la curva número 13, curva llamada hoy Jorge Lorenzo, ¿no? La última curva de entrada en meta. ¿Qué pasa aquí? Fijaros, ¿no? Si seguir la trayectoria, tenemos la curva 11 y 12, son dos curvas muy rápidas, trazadas, digamos, de una sola trazada. Si te equivocas en estas curvas, pierdes velocidad a la salida de la 12, con lo cual un piloto te puede ganar la posición y colocarse en paralelo y adelantarte en la frenada. Entonces, los pilotos que hacen aquí se preparan muy bien esas dos curvas, se acercan lo máximo posible a su rival y directamente están yendo de derecha hacia izquierda de la frenada y ahí intentan ponerse en paralelo y adelantar. Históricamente hemos visto aquí muchas cosas, ¿no? Yo, la primera imagen que me recuerdo fue en el año 90. Cadalora iba por delante de Koziski y sabiendo que era el último sitio de adelantamiento, Luca cerró tanto el viraje que Koziski lo adelantó por fuera. Para que os dais una idea, para que hagáis una idea de la variante que ofrece esta curva, ¿no? Pero bueno, lo más característico es, por ejemplo, año 96, esta imagen. He sacado un pantallazo de la carrera, del vídeo, ¿no? Y os cuento un poco lo que pasó en aquella carrera. Faltando una vuelta para el final, el público pensó que ya había terminado la carrera, que había ganado Alex Cribillé y invadieron la pista, ¿no? Y todavía quedaba una vuelta. No solamente invadieron la pista, sino que colocaron incluso las tracas por mitad de la pista y demás, ¿no? En la parte de Nieto y Peluqui. Cuando tanto Cribillé como Dujan llegaron a esa zona del circuito, de buena primera se encontraron con todo el público. Lo cierto es que ninguno de los dos cortó, siguieron ahí dando gas como pudieron, pero sí que es verdad que todo esto a Cribillé lo descentró un poco, ¿no? Y llegando él le llevaba una ventaja a Dujan, que le iba a dar la victoria, pero eso hizo que Dujan se le acercase. Y Cribillé no se esperaba que en la frenada, en la última curva, en la curva 13, curva Jorge Lorenzo, que Dujan se le iba a meter. Dujan le metió aquí un hachazo no muy limpio. Si tenéis oportunidad de ver la imagen, veréis que Cribillé tuvo que levantar la moto y viendo que Dujan también estaba fuera de trazada, intentó acelerar antes para salir con la mayor tracción a ver si podía ganarle en el camino que va de esta curva hasta la recta de meta. Y bueno, se le fue la moto y sufrió una caída por la oreja. Afortunadamente no le pasó nada, pero bueno,
Luego, después de aquello, ¿no? Cribillé quiso que esa última vuelta se anulase, pero ahí llegó Duhan, que era quien mandaba en el BOE, y dijo que eso no se anulaba. Le cogió a Alex Cribillé y le dijo, tú sabes que no has cortado como yo tampoco, así que no digas tonterías. Y no se anuló aquella vuelta, ¿no? Bueno, aquello, imaginaros, ¿no? El público, yo estaba en este año, estaba yo en la grada, en la tribuna de recta de meta. Bueno, el abucheo que hubo sobre Duhan fue tremendo, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, Cribillé siempre tuvo... ¿Sabes lo que pasó después de la carrera ahí? ¿Qué? Cuenta. Resulta que Mick Duhan fue al motorhome de Alex Cribillé y entonces llamó a la puerta y estaba Alex con su novia, la que ahora es su mujer, con Ana Nogués, creo que se llama. Y entonces Mick le dijo, ¿puedes salir un momento? A la novia. Y entonces se quedaron juntos, solos, dentro del motorhome de Alex Cribillé, Mick Duhan y Alex Cribillé. Y los gritos se oían desde fuera. ¿Por qué? Porque yo estaba allí. Entonces, y Mick básicamente le dijo, resumiendo, que las carreras se ganan en la pista y no en los despachos. Salió y ahí se acabó la cosa. Bueno, pues decir que Cribillé no que tomara su venganza, pero sí que en el 97 ganó, en el 98 ganó, en el 99 ganó, y en el año 2000 no ganó, pero sí que se paró la carrera por la lluvia, y cuando se reanudó, en aquel momento se contaba la diferencia de los tiempos, no es como ahora, ¿no? que se hace una nueva salida y que la primera carrera solo se tiene en cuenta para la parrilla, ¿no? Y por lo menos cruzó en meta en primera posición, ¿no? Bueno, si seguimos un poco con la historia de esta última curva, ¿no? Que han pasado en ella muchísimas cosas, lo siguiente que pasó fue esto que estamos viendo aquí. Y esto es el desencadenante de muchas cosas que han pasado a lo largo de los años en la historia del motociclismo. Esto es año 2005. Sete Gibernau iba a ganar esta carrera. Valentino Rossi lo tenía muy mal para ganarle aquí, pero Valentino sabía que si le ganaba a Sete aquí, si le tenía que comer la moral, ¿no? En el año 2004 ya se había convertido en su principal rival y quería, bueno, llevaba no solamente en 2004, sino que Sete se había convertido en su principal rival en 2003 y en 2004. En 2003 lo subestimó un poco y en 2004 lo apretó bastante, ¿no? En 2005 la forma no podía consentir que Sete creciera más mentalmente, que se hiciera más fuerte. Y aquí, como podéis ver, la foto está clavada, ¿no? Si os dais cuenta, Sete va a hacer la trazada, Valentino no iba a entrar. Si directamente frena contra Sete, le da este golpe, Sete lo manda fuera de la pista y él sigue haciendo su trazada, Valentino entra a trazada y gana la carrera, ¿no? Sete, un enfado monumental. Y sobre todo, esta acción no tuvo sanción ninguna. Se quedó como un lance de carrera, cuando no fue un lance de carrera. Y esta vara de medir, que fue en 2005, que ha llovido ya bastante, es el rasero que hoy en día seguimos con el tema de las carreras. Que como esto no se sancionó, como esto se dijo que era un lance de carrera, a partir de ahora todos los toques empezó a nacer de que aquel dicho de que es que era última vuelta. Parece que en última vuelta ya vale todo. Y desde entonces venimos arrastrando pues, estas cosas que estamos observando que están ocurriendo, ¿no? Después de esto, el siguiente lance que lo tuvimos fue en 2010. Antonio, una pregunta. ¿Este lance y este Sí, son diferentes? sí, porque aunque en el lance de Cribillé él tiene que levantar la moto, pero Duhan sí que, si te das cuenta, Duhan sí iba a hacer su trazada. Lo que pasa es que Cribillé no se lo esperaba ahí. Pero Duhan no frenó contra Cribillé. Duhan sí que entraba en la curva. En el caso de Valentino, Valentino no entraba en la curva ni de coña. Y luego ya veremos en la imagen, por ejemplo, que la más representativa, la de 2013, de Márquez, que le pasó lo mismo. Márquez frenó contra Jorge Lorenzo. Esta es la de 2010, que Dani Pedrosa también intentó adelantar aquí a Lorenzo y también se tocaron y todo esto, ¿no? Todo en la misma curva. Sí, aparte estamos hablando de que estamos hablando en los años más conflictivos entre Lorenzo y Pedrosa, ¿no? Cuando no se hablaban y todo esto, ¿no? Y esta imagen es la de 2013, ¿no? Bueno, ha vuelto. Esta es la imagen de 2013,
Márquez ataca desde muy lejos y le mete este golpe a Lorenzo. Lorenzo lo saca de pista. La imagen es muy parecida a la de Valentino con 7 Gibernau. Y de igual manera, como lo de Valentino no quedó impune de todo, se consideró que aquello fue un lance de carrera. De la misma manera, 8 años después, esto se consideró también un lance de carrera. Y bueno, aquella lluvia, estos lodos, ¿no? Pues esto mismo, Oye, ¿no? ¿y aquí qué pasó con esta de Pedrosa y Lorenzo? Bueno, no fue tan descarada como las anteriores, pero sí que Pedrosa intentó ahí adelantar. No frenó contra Lorenzo, pero sí que pues bueno, se tocaron y no fue tan, si vemos la secuencia entera, no fue tan lamentable como las otras, ¿no? Pero bueno, podría a lo mejor haber sido sancionable, ¿no? En la curva esta siempre, no solamente en esta categoría, ¿no? Sino en el resto de categorías, sobre todo en Moto 3, ¿no? Que es una categoría en la que en Jerez es muy difícil escaparse, llegan en grupo, también hemos visto muchos adelantamientos así, ¿no? Bueno, ya que has vuelto a poner esta imagen de 2013, Es que Márquez y... estoy congelado yo aquí. Pero Ah, bueno, sí. sigue, sigue. Bueno, Márquez, ya él dijo, ¿no? Que él hizo esto porque tenía en mente lo que había hecho Valentino. Y muchos pilotos tienen en mente todas estas acciones cada vez que llegan a Jerez. Entonces, es algo que seguiremos viendo, ¿no? Y yo en su momento, esto en la revista Solomoto, que publicaba en aquel entonces, hice con la foto aérea, hice todo lo que eran las trazadas, saqué las 2 líneas de las trazadas que llevaban ellos y las que hubieran tenido que llevar, y sí que se comprobó con eso, se midió que Márquez estaba muy fuera de su trazada, que con el ángulo que iba atacando, incluso si Lorenzo lo hubiera dejado pasar, lo mismo hubiera recuperado la posición. Lo único que aquello, Márquez en este momento era, bueno, era el joven, estaba llegando, había ganado ya en Estados Unidos, era líder del campeonato, todo el mundo tenía a un héroe ahí que no querían cortarle las alas, ¿no? Y luego también pasó una cosa en aquella acción, y es que Lorenzo, y llegó un momento en el que él levantó la moto y la volvió a tirar. Como que al principio su reacción fue quitarse, pero luego dijo, ¿por qué me tengo que quitar yo si es el que entra colado? Y volvió a meter la moto, ¿no? Y por eso se le culpó un poco de que él forzó la situación. En fin, Ya. al final, yo esto, el estudio que hice en aquel momento, salía que para mí culpable Márquez, con todo lo que salió aquello, y bueno, con el tiempo también, después de que todo esto se ha calmado y viéndolo con la perspectiva del tiempo, también está claro que Márquez entró aquí pasadísimo. Y esto es lo bonito, ¿no? Lo curioso también y lo irónico de aquello fue que ese mismo año fue el año en el que el circuito de Jerez decidió que honraran a Jorge Lorenzo con esta curva dándole el nombre de curva Jorge Lorenzo, o sea que la estrenó de esta manera, ¿no? Eso fue lo irónico. Y bueno, quiero contar más datos así curiosos del circuito de Jerez, a ver si Pecino se consigue conectar. ¿Está ahí? Yo te escucho, a ver, habla. Aquí estoy, ¿me oyes? Sí, escuchar se te escucha, no se te ve, pero Pues se te oye nada, por lo menos. Bueno, una anécdota, ¿no? He estado contando las carreras porque, claro, hay que recordar que en 2020 se corrió 2 veces en Jerez y han sido 37 grandes premios los que llevamos en Jerez, ¿no? De estos 37 grandes premios, solo ha habido 3 carreras en lluvia, ¿no? Que fueron en 2000, 2004 y 2011. O sea, fijaros, casi que ya Jerez es garantía de disfrutar de las carreras, ¿no? A pesar de que Jerez lleva 37 grandes premios, no es el circuito con más carreras de todo el calendario, porque eso sigue siendo Assen, a pesar de que no se corrió en 2020. Assen está desde el inicio, desde que el Mundial arrancara en el año 49, y ese récord no se lo va a quitar nadie, a menos de que quitaran a Assen del escenario, ¿no? Pero sí que me llama la atención, ¿no?, que el siguiente circuito que hay, que ha albergado más grandes premios, sigue siendo Spa-Francorchamps, el circuito belga, con 40 grandes premios, ¿no?, que ya mismo Jerez lo alcanzará. Y bueno, un poco, sí, hablar un poco del tema de las caídas. ¿Dónde se han producido más caídas, no? He estado contando las caídas del año pasado y el año pasado el sitio, normalmente es dry side, pero el año pasado donde más se cayeron fue en la curva 13, que hubo 5 caídas, ¿vale? Le sigue la curva dry side con 2. Y en este caso en la curva 1 tengo 4 caídas, que normalmente no hay muchas caídas ahí, sean caídas más intentando adelantamiento, una curva más intrascendente, pues el año pasado ahí hubo 4 caídas, ¿no? siempre en Y poco MotoGP, más. Antonio. Sí, solamente estoy hablando de MotoGP. En total, el año pasado hubo 15 caídas en MotoGP y en el global de las 3 categorías hubo 50 caídas. Hay un dato que me llama mucho la atención el tema de las caídas, y es que cada año hay más caídas. Antiguamente,
un piloto no se caía tanto, ¿no? Sobre todo si hablamos de la categoría reina, veías que en la época de, pero no me tengo que ir muy lejos, ¿no? Lorenzo a lo mejor en un año caía 4 veces, Valentino caía 3 veces, no era habitual que un piloto se fuera al suelo, gran premio sí, gran premio no. Y bueno, yo creo Muy que ya bien. le hemos dado un buen recorrido a Jerez. Es un circuito lento por el tema que os he comentado antes de los ángulos, pero que tiene curvas muy rápidas. Circuito muy bonito, muy espectacular y que espero que lo disfrutéis bastante. Ah, Muy bien, pues espérate, una cosa que quería enseñaros. Lo he enseñado antes, pero he sacado aquí un poco para que veáis cómo ha ido evolucionando esto. Tengo aquí la entrada, la he enseñado en otro vídeo anterior, ¿no? En el que hacemos de preguntas y respuestas. Y tengo aquí, por ejemplo, todas mis primeras entradas del circuito de Jerez. Esta es del año 90. Tengo aquí una, por ejemplo, bueno, la del año 91. El año 91 eran, a ver si lo pongo por aquí, costaba 8.000 pesetas. A ver si aquí, bueno, ahí se ve un poco, ¿no? 8.000 pesetas, aquí se ve, aquí. Y luego bajaron otra vez, por ejemplo, tengo una, en la última vez que saqué entrada, que fue en el año 96. Sí, no, esta es del año 95, la del año 96 es esta. Bueno, os enseño cómo era la entrada en aquel entonces, estamos hablando hace, pues, en la prehistoria. Y estas eran 7.000 pesetas, estamos hablando 42 euros, ¿no? Y esto yo la sacaba siempre en tribuna. Si alguno tenéis la tribuna, bueno, ya están numeradas, en el año 90 y todo esto no se numeraban, pues te pegaba un madrugón y ocupaba un sitio, ¿no? Y era, digamos, el vértice de la tribuna de la recta de meta, desde ahí te permitía ver toda la parte de atrás del circuito, donde tuvo el accidente Duhan, donde tuvo el accidente Marc Márquez, ¿no? Todo eso lo puedes ver desde esa esquina. Ahora está todo numerado y ya no puedes elegir ese sitio, pero es un sitio interesante. Y luego otra cosa que os quería enseñar, no sé si lo estás viendo, Pecino, pero mira, he sacado todos mis pases de Jerez. joder, macho. Y mira lo bonito. ¿Te acuerdas de estos pases? Mira, pases del año 1990. A ver, lo estoy tapando. Del año, a ver, aquí. Año 1997. Fijaros cómo eran los pases. Ya por aquí tengo el del año 98. A ver si lo encuentro, lo he visto antes. Bueno, a partir del 98 ya empezaron a coger el formato que tienen los pases normales, que son ya así, que ya son todos iguales, ¿no? Y bueno, fijaros, ¿no? Pues como ya sabéis que soy muy friki de todo esto, tengo, excepto los años que... Mira, aquí está el del 98. En el año 98 ya por primera vez se empezaron a hacer este tipo de pases con este tipo de colgantes y la verdad que no han cambiado mucho. Son el mismo tamaño, pone prácticamente lo mismo, que el motociclismo es un deporte de riesgo, que te pueden retirar el pase sin previo aviso y cosas así, ¿no? Excepto cuando tuve pase permanente, todos los demás siempre me gusta tener los pases de cada circuito, es una forma de coleccionarlos. Y un detallito, por ejemplo, mira, este pase, por ejemplo, bueno, es del año 98 todavía. Fijaros, para poder acceder a la parrilla de salida, en este caso la de 125, te ponían esta pegatina en el pase, ¿no? Aquí tengo una de 2,5, no sé qué año será, 2001, para poder acceder a la parrilla de 250, ¿no? En fin, pues nada, yo creo que ya os he enseñado así muchas cosas y espero que disfrutéis. Disfrutar las carreras, pensar que el domingo es el día de vuelta, así que el lunes hay que trabajar. Bueno, el lunes es festivo, pero que mucho cuidado en la carretera, que la carretera es para disfrutarla, no para correr en ella, que afortunadamente en España tenemos muchos circuitos y por favor que no tenga que ir ningún familiar vuestro a poner una flor en un guardarraíz, que no es agradable. Disfrutar Muy las bien. carreras, pasároslo bien y tenemos aquí el Pecino fundido a negro, pero yo Sí, creo sí, que no lo sé qué ha pasado, me ha atacado un virus o algo, yo qué sé, tú. te he calentado tanto la cabeza que te has quemado aquí, Pecino. Espero no haber Bueno, dado mucho el tostón, que os haya gustado, que conozcáis un poco mejor Jerez y nada, nos vemos en la próxima. venga, hasta luego. Bueno, estoy saludando, fíjate. Bueno, Hasta hasta la luego. próxima, hasta luego. Chao.